Androtopías. Androtopía 16. Montoya, por favor. Hola, soy Rubén Ballesteros, bienvenidos a una nueva Androtopía. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque lleva años en el debate público, sigue siendo muy relevante y ahora más que nunca, el de la masculinidad tóxica. Pero para ello vamos, y de ahí el título tan extraño de este capítulo, vamos a partir de un caso concreto que ha generado un gran debate en los últimos días, la figura de Montoya, uno de los participantes de la última edición de La Isla de las Tentaciones, y que ha acaparado la atención del público no solo por su papel en el reality, sino por cómo su comportamiento ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para los que me escucháis desde fuera de España, os doy un poco de contexto. La Isla de las Tentaciones es un reality que se emite en España en Telecinco, es una cadena de Mediaset que popularizó aquí el fenómeno de los realities ya en el año 2000, con la emisión del primer Gran Hermano, que acaparó la atención de la audiencia llegando a registrar cuotas de pantalla inesperadas para lo arriesgado del formato en ese momento. Pues bien, después de 25 años, esta cadena sigue apostando casi exclusivamente por este tipo de formatos, y entre ellos está La Isla de las Tentaciones, programa en el que parejas, que por supuesto son cisgénero y normativas, van a poner su amor a prueba. Para ello se separan y ponen a los hombres por un lado en una casa y a las mujeres por otro en otra casa, sin contacto ni comunicación. A medida que el programa va avanzando, tanto en la casa de los hombres como en la casa de las mujeres se van incorporando los o las tentadores o tentadoras, cuyo objetivo es tentar a los concursantes e intentar que sean infieles a sus parejas. Dedicaré otro capítulo solo para explicar las dinámicas de este tipo de programas, de los realities y de cómo pueden estar afectando a la concepción o a la normalización de ciertos aspectos. Por lo que creo que por ahora no me voy a extender más en todo esto. Bueno, pues en esta temporada del programa hay un chico que se llama Montoya, de larga trayectoria en programas menores y otros realities, y que se ha vuelto viral al protagonizar una escena en la que, al ver una serie de imágenes de su pareja supuestamente siéndole infiel, siempre bajo esa concepción que ellos tienen de la infidelidad, pues pierde los nervios. Se rompe la camisa, sale del set de grabación hacia la playa chillando, tirándose en la arena. Vamos, todo un espectáculo dantesco que se ha vuelto viral, llegando a ser comentado en redes hasta en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Montoya se convierta en un tema viral? Yo destacaría estos puntos. Lo primero es que Montoya es el estereotipo del macho alfa. Encarna muchos de esos estereotipos asociados con la masculinidad tradicional. Es físicamente fuerte, es competitivo y en muchos momentos demuestra una actitud dominante y posesiva hacia su pareja. Este comportamiento, aunque ha sido aplaudido por algunos sectores del público, también ha sido criticado por perpetuar una imagen de masculinidad que puede ser dañina, y es lo que vamos a analizar en este capítulo. Bueno, la segunda o el segundo punto yo diría que podría ser lo que hace es normalizar actitudes tóxicas. Uno de los momentos que más ha dado que hablar fue cuando Montoya justificó sus celos y su actitud controladora como muestras de amor. Este tipo de justificaciones son un claro ejemplo de cómo la masculinidad tóxica normaliza comportamientos que en realidad
son señales de alerta en una relación. Y bueno, y lo último sería la reacción del público. Montoya se ha hecho viral no solo por lo que hace, sino por cómo la audiencia ha reaccionado ante él. Mientras algunos lo defienden como un hombre de verdad, otros lo critican por representar un modelo de masculinidad que quizá o ojalá ya no tenga cabida en una sociedad que busca la igualdad y el respeto. Entonces, ¿por qué este personaje ha generado tanto debate? Yo creo que la respuesta está en cómo refleja las tensiones que existen en nuestra sociedad respecto a lo que significa ser hombre. Montoya es en muchos sentidos un espejo de lo que vemos, en el que vemos reflejadas las contradicciones y los desafíos de la masculinidad del siglo XXI. Aquí aparece un punto importante: ser hombre. ¿Qué nos dice la antropología sobre la masculinidad? ¿Cómo se ha abordado el estudio de lo que significa ser hombre en diferentes culturas y contextos históricos? Bueno, la antropología, por supuesto, ha estudiado lo que es la masculinidad y sobre todo me gustaría destacar que se acerca a ello desde el punto de vista de que no es algo natural o biológico, sino que es una construcción cultural. Es decir, que es la forma en la que entendemos y vivimos la masculinidad varía según la sociedad, la época y el contexto. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo biológico. ¿Os acordáis del capítulo del parentesco? También teníamos ahí, empezábamos a ver cómo el parentesco tampoco tenía mucho que ver con lo biológico. Pues bueno, esa concepción de la masculinidad, pues estamos en el mismo caso. Una de las primeras referencias que me viene a la cabeza es la de David Gilmour, que en su libro Hacerse hombre, concepciones culturales de la masculinidad, explora cómo diferentes culturas definen lo que significa ser hombre. Gilmour nos cuenta que en muchas sociedades la masculinidad no es algo que se da por hecho, sino que es algo que debe demostrarse constantemente a través de pruebas de fuerza, de valentía o de resistencia. Por ejemplo, en algunas tribus de Nueva Guinea, los jóvenes deben pasar por ritos de iniciación. ¿Os acordáis de ese concepto de ritos de paso? Bueno, pues por ritos de iniciación que incluyen pruebas físicas extremas para ser considerados hombres. En otras culturas, como la española, la masculinidad tradicional se ha asociado con el control emocional, con la competitividad o con la dominación en las relaciones personales. Y bien, aquí está la clave. La antropología nos muestra que estas normas de masculinidad no son universales ni inmutables y por supuesto no son biológicas. Son construcciones culturales que pueden cambiar y de hecho están cambiando. Un concepto fundamental en los estudios antropológicos sobre masculinidad es el de masculinidad hegemónica, que fue acuñado por el sociólogo Reuben Connell. Este concepto se refiere a la forma dominante de masculinidad en una sociedad, aquella que se considera como el ideal o como lo deseable. En muchas culturas occidentales, la masculinidad hegemónica se asocia con la fuerza física, con la independencia emocional y con el éxito económico. Bueno, volviendo a Montoya, podemos ver cómo su comportamiento encarna muchos de los rasgos de esa masculinidad hegemónica, su actitud dominante, su competitividad y su necesidad constante de mostrar su fortaleza. Pero como hemos visto, este modelo de masculinidad no solo es limitante para los hombres, sino que también puede ser dañino para quienes le rodean, volviéndose tóxica.
Bueno, pero sin embargo la antropología también nos muestra que hay alternativas. En muchas culturas existen modelos de masculinidad que valoran la cooperación, la empatía y el cuidado de los demás. Por ejemplo, en algunas sociedades indígenas de América Latina, ser un hombre de verdad no significa ser el más fuerte o el más dominante, sino ser un buen padre, un buen compañero o un miembro respetable de la comunidad. Bueno, vamos a analizar un poco más en profundidad ese concepto de masculinidad hegemónica como la base para lo que vamos a analizar en los próximos puntos del capítulo. Como he dicho, el concepto de masculinidad hegemónica fue desarrollado por el sociólogo Raewyn Connell en los años 80 para referirse a la forma de masculinidad que ocupa la posición dominante en una sociedad en un momento determinado. Es el modelo de masculinidad que se considera ideal o, como decía, es el deseable y que legitima el poder de los hombres sobre las mujeres y otros grupos sociales. Pero ¿cómo podemos identificarla? Para ello tenemos que centrarnos en sus características principales, que son la dominación y la normatividad. La masculinidad hegemónica se basa en la idea de que los hombres deben ser dominantes, tanto en el ámbito público, pues lo vemos en la política, en la economía, figuras como Trump o Musk, como en el privado, en la familia, en las relaciones personales. Pero este modelo no solo afecta a los hombres, sino que también establece normas para las mujeres y otras identidades de género, reforzando esa jerarquía de dominación. Pero aunque es dominante, la masculinidad hegemónica no es estática. Puede variar según el contexto cultural e histórico. Como ya hemos comentado, en muchas culturas occidentales la masculinidad hegemónica se asocia con características como la fortaleza emocional, la competitividad y el éxito profesional. Un hombre que encarna este modelo podría ser un ejecutivo de alto nivel, atlético y emocionalmente reservado. ¿Cuántas personas de tu entorno siguen este modelo? Pero entonces, ¿en qué se diferencia la masculinidad hegemónica de la masculinidad tóxica? El término masculinidad tóxica se refiere a aquellos aspectos de la masculinidad que son dañinos tanto para los hombres, pero también para quienes les rodean. A diferencia de la masculinidad hegemónica, que describe un modelo dominante, la masculinidad tóxica se centra en los comportamientos y actitudes que resultan perjudiciales, como la represión emocional. Los hombres que encarnan la masculinidad tóxica suelen reprimir sus emociones, lo que puede llevar a problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad. Otro aspecto característico de la masculinidad tóxica es la violencia y la agresividad. Este modelo de masculinidad a menudo justifica la violencia como una forma de resolver conflictos o de demostrar fortaleza, buscando sobre todo el control y la dominación. Bueno, a ver, resumimos un poco. Me gustaría que entendáis que lo masculino no es algo biológico, sino que es algo cultural, algo que construimos en base a un contexto y a un momento histórico. Ser hombre en el siglo XXI no es lo mismo que serlo en el siglo XIX y seguro que no es lo mismo que lo que era en el siglo X. Que es que al ser un constructo tenemos modelos dominantes y de ahí surge la masculinidad hegemónica, y que al intensificarse y entremezclarse con dinámicas de poder, aunque bueno, creo que todos los aspectos de género tienen o siempre están relacionados con mayor o menor medida con el poder, se convierte en tóxica. ¿Entiendes ahora por qué Montoya es un modelo de masculinidad tóxica?
Bueno, ahora que ya entendemos lo que es la masculinidad tóxica y cómo se basa en la masculinidad hegemónica, me gustaría analizar con vosotros algunas de las consecuencias que tiene. Hemos dicho que la masculinidad tóxica se basa en los comportamientos y actitudes que resultan perjudiciales, tanto para las personas que los practican como para los que le rodean, y que están muy relacionados, muy relacionados con el ejercicio de poder. ¿Y cuál puede ser una de las consecuencias directas de este ejercicio de poder? Pues la violencia. Y en este caso, la violencia machista, que no es un problema aislado ni un fenómeno nuevo. Es una manifestación extrema de las desigualdades de género y de las dinámicas de poder que la masculinidad tóxica perpetúa. Y lamentablemente es una realidad que sigue presente en nuestra sociedad. En 2024 murieron 47 mujeres en crímenes machistas. Y sí, señores, por mucho que lo intenten redefinir algunos sectores de la sociedad bajo una narrativa que solo busca desvirtuar y confundir, son crímenes machistas. No son intrafamiliares ni ningún otro apelativo que intenten poner ahora. Son machistas. Lina, Carilena y muchas otras. Estas no son solo cifras, son vidas truncadas, son familias destrozadas, son un recordatorio de que la violencia machista es una realidad que no podemos ignorar. No deshumanicemos el dato. Todos estos casos nos demuestran cómo la violencia machista no es un acto espontáneo, sino que es el resultado de una escalada de comportamientos tóxicos, celos, control, posesividad y finalmente agresión. La antropología nos ayuda a entender que la violencia machista no es un problema individual, sino que es estructural. Es el resultado de una cultura que normaliza la dominación masculina y que justifica la violencia como una forma para mantener el control. Un concepto clave aquí es el de violencia simbólica, acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu. Esta violencia no siempre es física. También se manifiesta a través de discursos, de normas y de prácticas que refuerzan la superioridad masculina y la subordinación femenina. Por ejemplo, cuando se justifican los celos como muestras de amor o cuando se culpa a las víctimas de la violencia que ellas mismas sufren, estamos reforzando la narrativa en la que se basa la masculinidad tóxica para ser hegemónica y para legitimar ciertos comportamientos que pueden llegar a desencadenar en violencia, no solo física, sino simbólica. Volviendo a Montoya, podemos ver cómo su actitud posesiva y controladora en la Isla de las Tentaciones es un ejemplo de violencia simbólica. Que no llegue a la agresión física, este tipo de comportamientos son el caldo de cultivo para relaciones tóxicas y en los casos más extremos para la violencia machista. Vamos a analizar otro caso que es muy actual, el beso no consentido de Jenny Hermoso por parte de Luis Rubiales, el que era presidente de la Real Federación Española de Fútbol y que se dio durante la celebración de la victoria de la selección femenina en el Mundial de Fútbol de 2023. Este incidente no fue solo un acto aislado, fue un ejemplo claro de cómo las dinámicas de poder y la masculinidad tóxica se entrelazan para normalizar comportamientos que vulneran la autonomía y el consentimiento de las mujeres. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso sin su consentimiento fue justificado por algunos como un acto espontáneo o incluso como una muestra de afecto. Lo hemos visto
durante el juicio que se ha celebrado hace poco. Sin embargo, como bien señalaron muchas voces, incluida la propia Jenny Hermoso, este acto fue una violación de su espacio personal y una demostración de cómo el poder masculino puede imponerse sobre el cuerpo de las mujeres, incluso en un momento de celebración y triunfo. Este caso es un ejemplo de cómo la masculinidad tóxica normaliza la idea de que los hombres tienen derecho a invadir el espacio de las mujeres, ya sea a través de comentarios, de miradas o en este caso de un beso no consentido. Rubiales, como figura de autoridad, ejerció un poder desequilibrado sobre Jenny Hermoso y su actitud posterior. Lejos de disculparse, intentó justificar su comportamiento y minimizar su gravedad. Ahora me gustaría que analizaseis esa idea. No sé si en vuestros países pasa, porque aquí hay una idea de que los hombres pues tienen derecho a piropear a las mujeres, y un piropo es algo bonito. Esa opinión, esa mirada, ese acercamiento hacia el cuerpo de la mujer sin su consentimiento. Es que a lo mejor ella no quiere escuchar nada de ti, simplemente eso. ¿Por qué tienes tú que compartir esa opinión, por muy piropesca que sea? De hecho, en los días posteriores al incidente, medios como El País o Público publicaron artículos analizando cómo este caso era un ejemplo más de la cultura machista que en estos días está tan presente en el deporte y en otros ámbitos de la sociedad. Jenny Hermoso, por su parte, se convirtió en un símbolo de resistencia al denunciar públicamente el acto y al recibir el apoyo de miles de personas que exigían responsabilidades. Pero este caso no solo es el caso sobre Rubiales o Jenny Hermoso, es sobre cómo la masculinidad tóxica y las dinámicas de poder afectan a todas las mujeres en todos los ámbitos. Y sobre todo cómo, incluso en momentos de éxito y reconocimiento, las mujeres pueden ser reducidas a objetos y ser vulneradas en su dignidad. Y aquí es donde la antropología nos da una clave importante. La violencia machista no es un problema individual, sino que es cultural. Es el resultado de una sociedad que normaliza la dominación masculina y que justifica comportamientos que en realidad son formas de violencia. Antes de seguir, no quiero trivializar el fenómeno de la violencia machista ni el del resto de violencias, asociándolo únicamente a la masculinidad tóxica. Son fenómenos muy complejos en los que se entrelazan muchísimas variables que no pueden ser explicadas de forma general sin traicionar la particularidad de cada caso. Por favor, entended que ese no es mi objetivo. Lo que quiero es que veáis cómo podemos trazar una cierta relación entre la masculinidad tóxica y el ejercicio de la violencia, para así ser conscientes de lo importante que es desmitificar esta masculinidad, entender que es una construcción cultural y que entre todos podemos crear nuevos modelos de lo masculino, más inclusivos y abiertos. Además, me gustaría destacar que no hay una única forma de ser hombre. Me gustaría que hoy desmitificásemos, como decía, la masculinidad tóxica y hegemónica, entendiendo sus dinámicas, sus graves consecuencias y sobre todo entendiendo que hay otras formas de ser hombre, que no tenemos que adaptarnos a un rol preestablecido, que podemos construir nuestros propios referentes, que podemos tener también una mirada crítica hacia los roles de género. Bueno, pues volviendo a las consecuencias de estos modelos de masculinidad tóxica, me gustaría ir un paso más allá y analizar una de las formas más brutales y dolorosas de violencia machista, que es el de la violencia vicaria.
La violencia vicaria es aquella que se ejerce contra una persona para dañar a otra. En el contexto de la violencia machista, esto significa que el agresor ataca o asesina a los hijos o hijas de su pareja o expareja con el objetivo de causar un dolor irreparable a la madre. Este tipo de violencia no solo es un acto de crueldad extrema, sino que también es una demostración de poder y de control. Podríamos decir que es una forma de decir de si no puedo tenerte, pues destruiré todo lo que amas. Elisa y Larisa, de 2 y 4 años, fueron las dos primeras víctimas mortales de la violencia vicaria de 2024 y las número 54 y 55 desde 2013. El 17 de marzo su padre, Christian Iona, las asesinó envenenándolas y después se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado por los crímenes de sus hijas. El hombre, con un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, asesinó a sus hijas en un cortijo de un pueblo de Almería, aprovechando el fin de semana en el régimen de visitas que tenía asignado. Pero, ¿qué tiene que ver la violencia vicaria con la masculinidad tóxica? Para entender esta conexión, tenemos que analizar cómo la masculinidad tóxica normaliza la idea de que los hombres tienen derecho a controlar y dominar a las mujeres, incluso después de que la relación haya terminado. La masculinidad tóxica se basa en la idea de que los hombres deben ser dominantes y que las mujeres son, en cierto modo, de su propiedad. Cuando una relación termina, algunos hombres interpretan esta ruptura como una pérdida de control y en los casos más extremos recurren a la violencia para recuperar ese control. La violencia vicaria es la expresión más brutal de esa dinámica. En muchos casos, los agresores que cometen violencia vicaria justifican sus actos como una forma de venganza o de castigo hacia la madre. Esta justificación está profundamente arraigada en la idea de que los hombres tienen derecho a controlar la vida de las mujeres, incluso a costa de la vida de sus propios hijos. Estos casos nos demuestran que la violencia vicaria no es un acto aislado, sino que es el resultado de una cultura que normaliza la dominación masculina y que no protege adecuadamente a las víctimas de la violencia machista. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la masculinidad hegemónica como base de la masculinidad tóxica, de las consecuencias devastadoras, de cómo se manifiesta en casos extremos como la violencia vicaria. Pero ahora quiero invitarte a reflexionar sobre cómo, sin darnos cuenta, muchas de nuestras acciones, de nuestras bromas o de nuestros hábitos culturales contribuyen a perpetuar esta construcción dañina del género. Porque la masculinidad tóxica no es algo que ocurre ahí fuera. En los casos extremos que salen en las noticias, también está presente en nuestras vidas, las pequeñas cosas que hacemos, decimos o consumimos cada día. ¿Alguna vez has escuchado afirmaciones del tipo los hombres no lloran o vamos machote, campeón? ¿Alguna vez has visto algún programa de televisión, alguna serie, alguna película donde el hombre duro y frío es el héroe, mientras que el hombre sensible es ridiculizado? ¿Te has reído alguna vez de un chiste machista porque es solo una broma? Estas acciones aparentemente inocentes refuerzan los estereotipos de la masculinidad tóxica. Nos enseñan que los hombres deben ser fuertes, dominantes y emocionalmente distantes, y que cualquier desviación de este modelo es motivo de burla o de rechazo. Por ejemplo, cuando decimos las cosas como, o escuchamos cosas como, venga, no seas marica,
a un niño que está llorando, no solo estamos invalidando sus emociones, sino que también le estamos enseñando que ser vulnerable es algo malo, además de perpetuar la idea de que la homosexualidad es algo malo. Pero bueno, al final, cuando nos reímos de un chiste machista, estamos normalizando las ideas que justifican la desigualdad y la violencia. En la televisión, los tropos de la masculinidad tóxica están por todas partes. No voy a hablar de los anuncios porque existen muchísimos modelos de masculinidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo relacionado con series. Series como Elite o como La Casa de Papel, donde los personajes masculinos suelen ser violentos, controladores o emocionalmente cerrados. Estos personajes no solo reflejan los estereotipos de la masculinidad tóxica, sino que también los refuerzan, presentándolos como algo normal o incluso deseable. La antropología nos enseña que la cultura no es algo estático, es algo que construimos y reproducimos cada día a través de nuestras acciones, de nuestras palabras o de nuestros hábitos. Y cuando normalizamos la masculinidad tóxica, estamos contribuyendo a una cultura que daña tanto a los hombres como a las mujeres. Todo este capítulo me gustaría de verdad que no lo concibáis como un juego de oposiciones. No quiero hablar de lo masculino frente a lo femenino, de los hombres frente a las mujeres. Estoy hablando solamente de masculinidad, pero por favor no la construyamos en oposición a otro elemento que sería la feminidad. Hablaré también de feminidad tóxica en otro capítulo, pero sobre todo me gustaría destacar que la masculinidad es una categoría y que esa categoría no la tenemos que construir por oposición, la tenemos que construir por sí misma. Bueno, que me voy por las ramas, como siempre, volviendo a donde estaba. Otro ejemplo clásico es esa figura del macho alfa, presente en películas, en series y, como decía, en la publicidad. Este personaje que suele ser fuerte, dominante y emocionalmente distante, refuerza la idea de que los hombres deben ser así para ser respetados. Pero ¿qué pasa con los hombres que no encajan en este modelo? ¿Qué pasa con los hombres que son sensibles, cariñosos o vulnerables? Estos tropos no solo limitan a los hombres, sino que también afectan a las mujeres y a otras identidades de género. Porque la masculinidad tóxica no solo es un problema de los hombres, es un problema de toda la sociedad. Bueno, pero antes de despedirnos, quiero dejar algo claro. Aunque la masculinidad tóxica es un problema profundo y arraigado, no es inmutable. Podemos desmontarla. Podemos construir un modelo de masculinidad más sano, más inclusivo y más humano. Y esto no es solo una tarea para los hombres. Como decía, por favor, no construyamos lo masculino frente a lo femenino, los hombres frente a las mujeres, sino una tarea de toda la sociedad, porque la masculinidad tóxica no solo afecta a los hombres, afecta a todos. Es una construcción cultural que limita, daña y divide, y que todos podemos ayudar a cambiar. Así que para cerrar este capítulo me gustaría compartir con vosotros algunas prácticas que pueden ayudarnos a desmontar el actual modelo de masculinidad tóxica y a construir, no sé, algo diferente. No quiero utilizar la palabra mejor, me gustaría, aunque sí, tendría que ser mejor, pero bueno, diferente. Lo primero, yo diría que es la necesidad de cuestionar los estereotipos de género. En tu día a día hay muchos estereotipos de género. Evita esas frases hechas y manidas como, pues bueno, la
típica de los hombres no lloran o eso es cosa de niñas. En su lugar, pues podemos fomentar expresiones de la emocionalidad y hacer visible la diversidad de intereses. Y sobre todo me gustaría que estuvieses más atento a la cultura, entendiendo la cultura como pues esas películas, series que consumes, esos libros que representan modelos de masculinidad que muchas veces adolecen de una falta de diversidad. Podrías empezar a analizarlos desde una mirada crítica que vaya más allá del ocio y que veas cómo ayudan quizá a perpetuar modelos de los que no estamos del todo de acuerdo. Me gustaría continuar con una parte importante, como ya dije en el otro capítulo, en el capítulo anterior, y es el de educar en valores de igualdad. En casa, si tienes hijos o si tienes sobrinos, y aquí vuelvo a decir, mis sobrinos están hartos de mí, enséñales a que está bien ser sensible, a ser cariñoso o vulnerable. No hay una única forma de ser hombre. Sobre todo ábrete a entender cómo pequeñas acciones como la utilización del lenguaje inclusivo, aunque ahora mismo hemos visto o hemos estado viendo cómo el lenguaje inclusivo ha sufrido un ataque importante, pero bueno, esas pequeñas acciones son importantes para esa transición de modelos. Acordaros de las primeras antropologías, cuando hablábamos del proceso de categorización con el que construimos nuestro mundo. Ahora mismo seguramente tendrás una forma de categorizar lo masculino y que si la analizas profundamente estará muy relacionado con esa figura de masculinidad hegemónica, incluso tóxica, que hemos analizado en este capítulo. Cuando te presentan otras formas de masculinidad, puede que sientas rechazo o incomodidad. Esto es normal, es una realidad que está poniendo a prueba tu estructura de categorías y por tanto es algo que no sabes muy bien cómo clasificar y por tanto es incómodo. Pues bien, entiende esta dinámica, entiende que sientes eso simplemente porque tu categoría de masculinidad es muy limitante. Ve abriéndola poco a poco. Verás que cada vez tienes una mirada más tolerante, que ya no te sientes tan incómodo ante situaciones que retan esas categorías. Este es el ejercicio que tenemos que hacer no solo con nosotros, sino con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, nuestros amigos. Ayudémonos a crear categorías flexibles que no nos limiten y que nos ayuden a ser empáticos. Otro punto importante es el de denunciar el machismo en todas sus formas. En las bromas, por ejemplo, si escuchas un chiste machista, no te rías. En su lugar, pues pregunta por qué es gracioso y señala por qué es problemático. Los que me conocéis sabéis que esto lo hago constantemente, con esa broma de que me saltan las alertas antropológicas. Y bueno, no sé, por último, a mí me gustaría que fuésemos conscientes de la importancia de promover políticas y acciones institucionales. Por ejemplo, en el trabajo podemos fomentar entornos laborales inclusivos donde no se permita una competitividad extrema y no se castigue la vulnerabilidad. Las instituciones, como he dicho, esto no es un tema individual, es un tema de la sociedad y las instituciones es algo muy importante. Hay que apoyar leyes y políticas que promuevan la igualdad de género y combatan la violencia machista. Alejémonos de estas nuevas dinámicas y narrativas que intentan poner el acento en la inutilidad de estas políticas de igualdad de género, de lo excesivas, de lo, no sé, que trascienden otros los límites. Me gustaría que entendieseis que existe un modelo hegemónico de masculinidad. Ese modelo hegemónico a través de las leyes de igualdad de género se ve amenazado
Y entonces es por eso por lo que surge esa reacción. Pero nosotros, como agentes sociales, como agentes con capacidad de acción, tenemos que desmarcarnos de esas narrativas que buscan, pues a lo mejor, otros intereses que van más allá del género, que están más relacionados con la perpetuación del status quo, y apostar por leyes y políticas más allá de nuestras ideologías que fomenten esa igualdad y que ataquen directamente a esos modelos de masculinidad hegemónica y tóxica y sobre todo a esas violencias físicas, simbólicas, machistas. Desmontar la masculinidad tóxica no es una tarea fácil, pero es posible. Cada pequeña acción cuenta, cada broma que cuestionamos, cada estereotipo que desmontamos, cada conversación que abrimos. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. En todo el mundo hay personas que están luchando por un futuro más igualitario y compasivo. Desde los movimientos feministas hasta las iniciativas que promueven nuevas masculinidades, hay muchas razones para tener esperanza. Quiero dejaros con una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú para desmontar la masculinidad tóxica? Porque al final el cambio no solo depende de las leyes o de las instituciones, sino de todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues espero que os haya gustado este análisis sobre la masculinidad tóxica y la construcción cultural de lo masculino, de cómo esa meme de Montoya, por favor, encierra toda una complejidad relacionada con los roles de género y con estos estereotipos que construyen ese modelo de lo masculino. Si te ha gustado este capítulo, no olvides compartirlo y dejarme tus comentarios. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.